presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, querida audiencia, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión más de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde todas nuestras redes, principalmente desde nuestra página que es www.wowmx.tv. Y bueno, decirles que está apareciendo también en pantalla los teléfonos y todas las redes que tenemos para que nos manden mensajes, nos manden comentarios, preguntas. Va a estar este programa increíble. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Uno de los patrocinadores a quienes le agradecemos, por supuesto, es a El Guayero. Muchísimas gracias. Ya saben que este año El Guayero cumple 40 años. Si usted está muy cerca de Coyoacán, del Museo Frida Kahlo, de la Alberca Olímpica, del Deportivo La Guay, pues qué mejor que vaya y consuma los productos de esta MIPYME. También, por supuesto, agradecer al Salón Circus de Coyoacán. Si usted, querida audiencia, quiere hacer pequeñas reuniones o reuniones masivas, pues también contrate a este salón que puede de verdad contratarlo desde 5 personas hasta 200 personas. Es en toda esta área de Coyoacán. Entonces, pues por favor, escríbanles para que tengan un gran descuento de parte de Hilando Contextos. Y finalmente se suma a nuestros patrocinadores, pues las hamburguesas El Garage. Si ustedes están cerca de Luz Aviñón, cerca del Metro Eugenia o del Metro Etiopía, pues qué mejor que vayan a estos super paquetes de hamburguesas. Es importante, ya sabe, querida audiencia, pues fomentar estas MIPYMES. Entonces, muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. También decirles que como cada lunes vamos a tener nuestras cápsulas. Vamos a contar con nuestra cápsula literaria que nos manda la maestra Eurídice Román de Dios. Por supuesto, también nuestra cápsula del Cine Minuto con el profesor investigador Carlos Saldaña de la UAM Coajimalpa, que nos las manda junto con la Cineteca Nacional. Y finalmente nuestra cápsula viajera con Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo. Entonces, querida audiencia, pues quédense porque va a estar buenísimo este programa. Sobre todo yo le voy a pedir aquí al productor que abramos cámara, porque se encuentra conmigo una magistrada que de verdad no es barba, pero es alguien que yo admiro, que la he estado siguiendo en redes desde hace tiempo y que hoy la vida me da la oportunidad de poder entrevistarle, que está aquí a mi lado. Y me refiero a la magistrada Mónica Huicho. Ella es del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, experta en temas laborales, por supuesto, que nos va a hablar, querida audiencia, de un tema fundamental, que es la violencia y el acoso laboral. Usted, querida audiencia que nos está viendo, ¿quién no ha sufrido en algún lugar de trabajo, pues algún tipo de violencia, de acoso laboral, algún despido injustificado, y de repente no sabemos cómo actuar, a qué instancias acudir? Bueno, pues aquí tenemos a la magistrada Mónica Huicho. ¿Cómo está, querida magistrada? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carol? Muchas gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. No, hombre, yo encantadísima, de verdad. Ya le decía al público, pues usted es experta. Además, se me pasó decirle al público que usted es de Sinaloa. Es norteña, ya tiene muchos años estando acá, como dicen coloquialmente, en Chilangolandia. Claro. Pero a ver, cuéntenos un poco, antes de entrar al tema. Yo ya dije que va a ser la cuestión del acoso laboral, de la violencia laboral, pero usted cuéntenos primero cómo llegó a ser magistrada, por qué decidió estudiar Derecho de Sinaloa, por qué venirse acá a Chilangolandia. Cuéntenos esa trayectoria, por favor. Pues muchas gracias por el espacio. En esta parte de la toma de decisiones, a veces la vida te va llevando por unos caminos que ni siquiera tenías visualizado, pero en el momento de la decisión de tomar la carrera de Derecho, se nos va abriendo a los estudiantes el espectro, ¿no? Entonces, vamos conociendo la carrera, vamos conociendo las materias, y a mí me tocó hacer un recorrido en mi época de estudiante por distintas áreas de la abogacía.
participé como pasante en una notaría en la ciudad de Culiacán. Acompañé a un notario que era mi profesor, que me ha enseñado hasta la fecha muchísimas líneas de pensamiento, ideología y demás. Y me fue llamando mucho el derecho de corte social. Cuando hago la conclusión de mis estudios, tomo la decisión de hacer un posgrado aquí en la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México, y fui mezclando un poco también la fase pública del derecho en estudios de derecho administrativo, tomé la materia de especialización de amparo, el sistema financiero mexicano, etcétera, pero al final de cuentas, en mi etapa de doctorado conocí un poco más a fondo, a pesar de que lo hice en el extranjero, fue la oportunidad que tuve para valorar esta aportación tan importante que hace nuestra Constitución Política, la de 1917, al mundo, y me fui involucrando un poquito más por la rama de los derechos públicos de corte social, y me atrajo la carrera de la judicatura en derecho laboral. Wow, no, pero además, como dicen, Roma no se hizo en un día, ¿no? Ha sido pues a lo largo de muchos años que usted ha ido poco a poco creciendo a tal grado que ya, ¿cuántos años lleva de magistrada? Este es mi segundo periodo desde el 2015, así es que ahí le vamos sacando la cuenta, pero ahí vamos con mucho entusiasmo y con mucho compromiso. Que eso es lo principal. Oiga, magistrada, a ver, en el tema del acoso y la violencia laboral, ¿cómo podríamos empezar? Quizá con definiciones muy básicas. Mucha gente de la audiencia que nos está viendo en este momento, pues no son abogadas, no son abogados. Seguramente tenemos mucha juventud que apenas está en sus primeros trabajos, que no sabe mucho de sus derechos laborales. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Quizá algunas definiciones y que además nos pudiera decir cuáles son digamos que las violaciones más graves que se tienen en estos temas. Claro que sí. Para abordar este tema con mayor exactitud y precisión, sobre todo por el tipo de audiencia de gente joven, gente muy dinámica y muy informada que te sigue a través del canal y de redes sociales, a mí me gustaría que nos colocáramos en un momento trascendental de la vida de México y del mundo. Recientemente se acaba de suscribir un convenio con la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 190 de la OIT, que trata precisamente sobre la violencia y el acoso. México lo ha ratificado como país en el formato más oficial, de manera que este convenio, que tiene la categoría de convención o tratado internacional, también rige a los mexicanos de manera constitucional, al nivel de la Constitución, ¿no? Entonces, tenemos este convenio que hace una recapitulación de muchas décadas que nos vamos a ahorrar el día de hoy precisar, porque nos vamos al punto concreto de qué etapa nos encontramos en este momento. La violencia y el acoso laboral es un tema que va surgiendo acompañado justamente del reclamo de el acceso a la justicia por parte de las trabajadoras y los trabajadores desde hace décadas, ¿no? Entonces, en México en 1917 se finca, y esto es una cosa de la que hay que estar muy orgullosos los mexicanos, porque el constituyente de entonces, como resumen de los eventos revolucionarios, lleva ahí unos logros de igualdad y de ejercicio digno de la relación laboral. Entonces, ya sabemos que hubo eventos previos, algunos trágicos, en los que trabajadoras y trabajadores en sus manifestaciones por reclamo de condiciones dignas en el trabajo, algunos perdieron hasta la vida, ¿no? En esa lucha. Pero en 1917 México es uno de los pioneros en el mundo de incorporar unas condiciones mínimas, elementales, a las que las ciudadanas y los ciudadanos en México tendrían derecho. Desde entonces, y casi va coincidiendo con la fundación a nivel mundial de la Organización Internacional del Trabajo, que ocurre en el año de 1919. Después de 100 años,
hay un recuento en la Asamblea Mundial de la Organización Internacional del Trabajo y reunió a una serie de iniciativas pendientes a nivel internacional. En estas iniciativas pendientes, y quiero decirlo, han sido las mujeres quienes llevaron allí encabezando la lucha de los derechos igualitarios respecto de una gran deuda que existían las legislaciones para aclarar ciertos puntos, y aquí es donde nos regresamos al tema de la violencia y el acoso laboral. Es justamente el convenio 190 sobre la violencia y el acoso laboral el que surge de la Asamblea del Centenario, de la celebración de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, y que en principio resultaba una tarea compleja ponerse de acuerdo entre países, ponerse de acuerdo entre culturas, entre distintos elementos de tipo legal que facilitan hoy la tarea de identificar en qué consiste la violencia y el acoso laboral. Pasamos en las últimas décadas desde movimientos feministas que van reclamando una igualdad, que van reclamando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, y el trabajo, la materia laboral, no está exenta de ese reclamo. Entonces, vemos recientemente movimientos muy importantes como el movimiento Me Too, en el que las mujeres se levantan, alzan la voz y van reclamando una serie de injusticias a las que se tenían que someter para tener acceso al crecimiento natural de sus carreras, pero esto ya no era tan natural, iba incorporándose una serie de elementos violatorios de la dignidad y del respeto del ser humano, en la que, bueno, se recoge también en este movimiento del centenario y da como resultado el establecimiento de una norma muy simple. Yo comentaba, Carol, se trata de una regla genérica para los países que la vayan adoptando, que consta de 20 artículos, en las que súper poquitos, súper breve, en la que se identifica un concepto de violencia y acoso laboral, se establecen los principios que los países deben observar para la protección del derecho a un trabajo libre de violencia y acoso, y se establecen mecanismos como garantías a las que tiene derecho la trabajadora y el trabajador. Que además esto es algo sumamente importante, porque si ya tenemos los mecanismos, ¿cómo implementarlos, que la gente tenga acceso a ellos? Mire, si le parece, vamos a ir a un corte comercial, porque el productor me está diciendo que el tiempo se ha ido volado, pero regresamos con este tema para que nos siga explicando de estos 20 artículos, de cómo es ese mecanismo, esos protocolos, y dónde puede ir la gente a acudir, ¿no? Sobre todo esas mujeres que no saben que tienen estos derechos, sobre todo. Querida audiencia, no se vayan, estamos aquí en Hilando Contextos con la magistrada Mónica Huicho, hablando acerca de la violencia y el acoso laboral. Regresamos en un momento y por supuesto vamos con nuestra cápsula de la maestra Eurídice Román de Dios. WowMX.tv. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de WowMX.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar.
es así. Hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones. La industria, exacto. Porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. Wow MX.tv. Saludo al público de Hilando Contextos. Leer y escribir alteran nuestra organización cerebral, nos dice Siri Hutspin en su libro Vivir, Pensar, Mirar. Leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómadas, nos dice Antonio Basanta en Leer contra la nada. El libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo, una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera, fluyente, que llevaba la experiencia del vivir hacia la nada del olvido, nos dice Emilio Lledó en Los libros y la libertad. Algunos de los epígrafes que Irene Vallejo nos comparte en su libro El infinito en un junco. Hoy les leeré algunos versos del poema de José Martí, Verte, corazón, tu pena. Yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo, mi amoroso compañero. Blanco allá como la muerte, ora arremetes y ruges, ora con el peso crujes de un dolor más que tú, fuerte. Habré, como me aconseja, un corazón mal nacido, de dejar en el olvido a aquel que nunca me deja. Verso, nos hablan de un Dios, ¿a dónde van los difuntos? Verso, o nos condenan juntos, o nos salvamos los dos. Soy Eurídice Román de Dios y hasta la próxima. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos totalmente en vivo desde todas nuestras plataformas. Agradecerles a todas las personas que nos están haciendo comentarios, preguntas. En un momento más, pues los vamos a ir leyendo. Por lo pronto decirles que si ustedes están interesados en el taller de creación literaria de la maestra Eurídice Román de Dios, por favor escríbanle. La verdad, muchos de los talleres que da son gratuitos, otros tienen un costo bajísimo, entonces pues qué mejor, no tienen que ser expertas ni expertos en creación literaria, únicamente que tengan el deseo de aprender acerca de pues la creación literaria. Y bueno, continuando, querida audiencia, aquí con la magistrada Mónica Huicho, que nos estaba hablando en el corte pasado, querida magistrada, de la importancia, por ejemplo, de los tratados internacionales, la importancia de que México haya ratificado un convenio que nos decía que es el 190 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y cómo ya hay toda una serie de mecanismos y protocolos, y sacaron, dice usted que 20 artículos en donde explican de manera muy puntual qué es el acoso laboral, qué es la violencia. Entonces, pues el uso de la voz es de usted, querida magistrada, por favor. Gracias. Bueno, pues este convenio 190 acaba de ser ratificado por México en el año 2022, en el primer trimestre del año. O sea, hace unos mesecillos. Hace unos meses, estamos de fiesta prácticamente, claro. Incluso con mucha actividad en este sentido, porque el país ya ha entregado el compromiso a partir de la ratificación de una línea de trabajo en la que
el sector público, a partir del poder legislativo, que es el primero que tiene obligaciones que se derivan de la adopción justamente del convenio 190, y aquí es donde les tenemos unas noticias en el sentido de que habrá unas reformas obligadas. Las primeras son en la Ley Federal del Trabajo de manera natural, en la que se tendrán que incorporar unos conceptos y unas definiciones muy interesantes, Carol, porque estamos acostumbrados, habituados en materia laboral, para quienes tienen de tu audiencia la formación de estudiantes de derecho o abogados o personas vinculadas con el tema de la carrera de derecho, tenemos algún concepto antiguo derivado de la Constitución de 1919 y que es en este mismo concepto de justamente de la relación laboral en la que giran una serie de mecanismos protectores, ¿no? Entonces se hablaba siempre de convenios protectores de la relación laboral, convenios protectores de los derechos y de las trabajadoras y los trabajadores frente a la figura patronal, etcétera, y así han crecido y se han construido la normativa a nivel nacional e internacional en la materia. Este convenio 190 de la OIT, que ya vimos un poco cómo surge, va a beneficiar no solo a las mujeres, sino a todas toda la población. Y a todos, porque justamente trata de unos beneficios que se pueden disfrutar por parte de todas las personas trabajadoras y se crea un nuevo concepto en torno de nuestra legislación que se llama el mundo del trabajo. ¿Y qué es esto? Ya no es solamente la relación laboral a la que estaban obligadas las leyes del trabajo a proteger, sino que este convenio incorpora un mundo del trabajo en el sentido de identificar que también son materia de protección otros sujetos distintos. Por eso hablamos de que este convenio 190 de la OIT amplía el alcance va a ser un de ampliación. Sí, totalmente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, no dejan de ser protegidos las trabajadoras y los trabajadores que son de forma tradicional objeto de una serie de derechos frente a la relación patronal, debemos decir que este convenio 190 de la OIT incorpora una protección especial a nuevas personas en la norma. ¿Y quiénes son ellos? Pues, por ejemplo, estudiantes en formación que visitan los centros de trabajo por unas prácticas profesionales. Bueno, antes no estaban de manera expresa protegidos por la ley, pero ahora sí, a partir de la ratificación del convenio 190, se incluyen los estudiantes, los pasantes, las personas despedidas, los niños y niñas que acudan por alguna razón en acompañamiento de sus padres o de sus hermanos mayores al centro de trabajo, y también incluye a las personas que ejercen la autoridad. Porque se ha diagnosticado, y esto ya ha quedado registrado en la documentación y la investigación necesaria de la Organización Internacional del Trabajo, que no solo los trabajadores son víctimas de violencia y acoso, sino también las personas que ejercen autoridad, y ahí hay un capítulo enunciativo en el que se habla del nuevo mundo del trabajo. El nuevo mundo del trabajo, qué interesante. Y es amplísimo, no solamente en el sentido del alcance de los sujetos, sino también en relación a la ampliación del alcance del lugar considerado como centro de trabajo, y también incorpora otros factores como los tecnológicos, porque ya a partir de la pandemia, ¿no?, nos hemos dado cuenta que el centro de trabajo, con el uso de la tecnología, también puede ser materia de espacios virtuales, no necesariamente materiales. Y todo esto, de manera muy breve, se incluye en el convenio 190. No, qué interesante. Y sobre todo, a ver, mucha gente del público nos ha estado preguntando ahorita, por ejemplo, magistrada, ¿qué pasa con estas personas que muchas veces abusan
y de repente dicen, ok, yo como trabajador, como trabajadora, me han estado maltratando, me están despidiendo, me están haciendo algún tipo de violencia. Pero ¿qué pasa cuando también estos trabajadores abusan? ¿Qué pasa con eso? ¿También contempla esto que usted nos señala en estos 20 artículos, esa situación? Por supuesto. El convenio 190 será un motor de transformación en nuestro esquema jurídico, pero también organizacional, tanto en el sector público como en el sector privado. En este momento sabemos que hay una buena voluntad y una buena disposición por parte de los centros laborales, con un acento un poco más consciente de qué estamos hablando. Estamos hablando de que se trata de una conducta inaceptable, y esto viene a responder un poco tu pregunta de qué se considera acoso o violencia laboral. La aportación del convenio 190, que yo lo recomiendo que lo lean de manera rápida, está publicado en el Diario Oficial de la Federación, está publicado en las páginas oficiales de la OIT, y este convenio incorpora una definición muy simple para que sea muy sencillo la identificación de qué conducta se trata. El convenio habla de que estamos ante la presencia de una conducta inaceptable que pueda causar daño a la persona. Y este daño puede ser físico, puede ser psicológico, abiertamente, y así lo expresa, puede ser sexual, puede ser patrimonial, puede ser económico, y basta con que haya una sola conducta. No tienen que ser varios, con una sola. Exacto, y esta es una novedad que aporta respecto de los sistemas tradicionales. ¿Por qué? Porque en principio había, frente al análisis jurídico, cuando se presentaba esta cuestión y se alegaba, por ejemplo, ante las autoridades, había que identificar si se estaba en presencia de un daño de tipo moral, si estábamos en presencia de un daño tipo físico, o si psicológico, o si vamos a hablar de un daño de tipo sexual o laboral, etcétera. Pero ahora no hay distinción. Esto facilita mucho las cosas porque abre una competencia natural, clara, y unas vías muy sencillas para utilizar. Y algo que usted dijo muy importante, que es que el acceso a la justicia sea de esa manera que nos señala la normativa, ¿no? Pronta, expedita, que realmente hay una justicia efectiva. Oiga, otra vez el tiempo se ha ido rapidísimo. Si le parece, vamos a ir a otro corte comercial. Querida audiencia, no se vayan. Estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Regresamos en un momento y vamos a nuestra cápsula del Cine Minuto con el profesor investigador Carlos Saldaña. wowmx.tv. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor. Así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones. La industria, exacto, porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza.
wowmx.tv. Empecé con algunos síntomas. En ese momento la verdad es que queremos asumir que es una simple gripa, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con la enfermedad. Tú te mentalizas porque eso es lo que esperas. Una vez que tienes esta enfermedad es muy desoladora, o sea, empiezas a dejar de ver, como dice, rostros. Tu familia no tiene manera de ver tan en riesgo. Al final del día es una batalla personal contra esta enfermedad, solo. No hay con quien puedas pues, platicar tus sentimientos, cómo te sientes, estás solo. Pero yo creo que el momento más difícil o más complicado que yo viví fue cuando me dieron el diagnóstico. Y lo primero que piensas es en la familia. O sea, tú ya estás ahí, te están atendiendo, piensas en tu esposa, en tus hijos, que estuvo contigo, ¿no? Que estuvo ahí, que es una enfermedad muy contagiosa. Que bueno, yo sí logré tener esta oportunidad de regresar con mi familia. Pues ya estamos de vuelta aquí, querida audiencia, en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos totalmente en vivo desde todas nuestras plataformas. También muchas gracias a todas aquellas personas que nos están mandando comentarios y preguntas. Las hemos estado leyendo, ahorita vamos a seguir leyendo más. Y bueno, estamos aquí hablando acerca de la violencia, del acoso laboral con la magistrada Mónica Huicho. Y querida magistrada, pues a mí me gustaría que nos dijera un poquito estos retos que tenemos. Usted ya nos explicaba pues de toda esa regulación que hay, pero a mí me preocuparía de que México en la regulación estamos a nivel top con este convenio que nos dice, con muchas de las regulaciones que nos ha señalado, pero ¿cómo hacer para que eso se materialice? Es decir, si ahorita nos está viendo una mujer indígena, discapacitada, o una mujer negra del último pueblo de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, ¿no? ¿Cómo hacer para que esas personas tengan estos beneficios de este convenio que usted señala y de esta regulación, que es, pues, a final de cuentas, un parteaguas también? Sí, claro, pues tienes mucha razón, hay un gran reto. Empezábamos hablando de las grandes responsabilidades que se le crean al Poder Legislativo, porque aquí es donde vamos a empezar a ver transformada la propuesta del convenio que se adopta por México y que se va a traducir en una nueva legislación. Hablábamos de la Ley Federal del Trabajo, pero también se tendrán que reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Código Penal, se van a tener que reformar los enfoques de la reglamentación de las comisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las de los estados, y otro marco normativo con el que ya se cuenta, que es en materia de la protección de las personas víctimas de violencia, de las leyes en materia de la mujer y protectoras de esta conducta a nivel federal. Pero tenemos un gran reto. Creo yo que en paralelo, en lo que va ocurriendo el proceso legislativo y la transformación de la ley, sabemos que tanto en el sector público como en el sector privado ya nos tenemos que preparar con nuestros propios protocolos, con nuestra propia creación de lineamientos, debido a que, como ya veíamos, la suscripción de un convenio es ley para México, ¿no? A rango constitucional, para decirlo de esa manera, de manera muy clara, y las personas ya pueden acudir a los tribunales a hacer exigible ese derecho a ambientes laborales libres de violencia y acoso. Cuentan ya con una jurisprudencia que hace efectiva la opción de la vía penal, la opción de la vía civil,
y la opción de la vía laboral para las trabajadoras y los trabajadores que vean violado este derecho y pueden acudir a ese convenio 190 de la OIT, invocándolo simple y sencillamente. El trabajo de interpretación corresponderá a las personas juzgadoras, que somos los operadores de la justicia, y que por supuesto nos otorga la competencia para atender a cada uno de los casos concretos cuando estos sean reclamados. Entonces, no tiene ningún sentido llegar a esa etapa ya de contención del problema, y nos enfocamos más como en una fase preventiva, que esto también lo viene apuntando el convenio 190. Que entonces siempre es mejor eso, ¿no? Las fases preventivas, ¿no? En lugar de esperar a que siga avanzando, mejor la prevención. Oiga, también decirle que hay muchas preguntas, si le parece la voy a ir leyendo para que pues las vayamos contestando. Mira, claro, hay una que dice, por ejemplo, ¿en qué nivel se ha avanzado en este gobierno? ¿Seguimos como en los anteriores? Si le parece, leo varias y sobre esa vamos contestando. Hay otra que dice, por favor especifique cuál es el significado de acoso y las formas de acoso. Hay otra que dice, ¿cómo están las leyes actualmente en cuanto a apoyo concreto a las víctimas? Tenemos otra que dice, ¿cuáles son los procedimientos para denunciar a un acosador? ¿Es diferente el apoyo en la Ciudad de México que en las provincias? Y finalmente tenemos una que dice, ¿la comunidad gay está hoy más protegida o solo es por cuestiones de votación? Adelante, magistrada, el uso de la voz es suya. Gracias. Tenemos, empezando con el nivel de avance, creo que la actual administración está respondiendo a una serie de necesidades y de inquietudes que han sido el reclamo de la población por mucho tiempo. Entonces, justamente estamos viviendo una etapa de transformación. El Poder Ejecutivo está transformándose en lo que corresponde. El Poder Legislativo también está haciendo modificaciones a antiguos esquemas. Incluye ahora unos mecanismos de diálogo que facilitan estas fases de parlamento abierto. Y por supuesto los tribunales, que estamos incluidos en la parte judicial, en el poder judicial de estos tres poderes, también está obligado a transformarse. Entonces, todo este contexto de reclamos sociales, bueno, han impulsado estos cambios, y creo que debemos reconocer que ha habido respuesta y que hace falta muchísimo por hacer aún. Entonces, tenemos que ir dando solución a esas inquietudes, y una de estas es justamente una judicatura más consciente y más abierta, más cercana a la población, que es un poco la inquietud que nos trae aquí, porque tenemos, por una parte, un marco jurídico maravilloso, pero por otra parte también tenemos la necesidad de difundir cuáles son estos derechos, y en ello hay comprendido un gran reto de dar a conocer, de socializar, para que las personas sepan con cuáles herramientas se cuenta. Claro. Y ahora de ahí nos ligamos a una siguiente pregunta que dice cuáles son el acoso y las distintas formas de acoso, ¿no? Sabemos que hablábamos hace un momento que puede existir acoso de tipo moral, acoso de tipo sexual, acoso de tipo laboral, etcétera. Sin embargo, para el ambiente del trabajo, el mundo del trabajo del que nosotros hablábamos, no es necesario que una categoría inhiba a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con que haya una de estas conductas, no es necesario para la trabajadora o el trabajador saber identificar exactamente en cuál tipo de clasificación se va a actualizar la hipótesis, sino basta con que haya un daño, y nos vamos a enfocar a la parte del daño, que esto es muy importante. Claro. El convenio 190 de la OIT incluye dos cosas adicionales que no hemos mencionado, y que son unas garantías de reparación. Incluye garantías de solución, mecanismos de solución de controversia internos en los centros de trabajo. ¿Y esto a qué ayuda? ¿Como para agilizar, que sea un procedimiento más simplificado? Es muy importante que lo mencionemos, porque sabemos
que el marco jurídico vigente en México es disperso y confuso. Cuando una trabajadora o un trabajador sienten la de estar viviendo, ¿no? Una situación inconveniente de violación de sus derechos en este campo, ya sea porque están abusando, obligándolos a dejar la fuente de empleo, es decir, les están haciendo lo que llamamos en derecho laboral internacional mobbing, que en México le dicen moving, porque los quieren mover de sus puestos de trabajo y quieren disponer de esas áreas para otras personas por razones de influyentismo o por razones de amiguismo o por razones convenientes para quien otorga el empleo. Pues todas estas características están incorporadas en este convenio 190 de manera muy sencilla y son susceptibles de indemnizar. ¡Ay, increíble! Esto es buenísimo porque no estaba clara con la legislación vigente que la trabajadora y el trabajador también tienen derecho a percibir una indemnización por el daño causado y no solo el regreso a la fuente de empleo, ¿no? Claro. Carol, oiga, eso está maravilloso. Otra vez nos tenemos que ir a un corte comercial, Sí, si le claro. parece. No se vaya, querida audiencia, vamos a este corte comercial y por supuesto a la cápsula de Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y regresamos aquí con la magistrada Mónica Huicho hablando acerca de la violencia y el acoso laboral. No se vayan. wowmx.tv. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar. Sí, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones. La industria, exacto. Porque además sientes frío en los labios Así es. de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. wowmx.tv. Fíjese ya qué rápido, ahorita nos quedarían ya como 10 minutitos. Para el cierre, ¿verdad? Para el cierre, entonces sería, si quiere, terminamos las preguntas, hablamos si quiere de... Que se encuentra muy cerca de Villa del Carbón. Aquí van a poder remar, también van a poder caminar y hacer senderismo. El lugar es precioso, es boscoso y está uno en contacto con la naturaleza. Para aquellos que les guste mucho, también pueden quedarse a dormir. Hay sitios para acampar y también hay pequeñas cabañas. El pueblo de Villa del Carbón está muy cerca, por si buscan algo un poquito más urbano. Y también se puede aprovechar para conocer la presa de Taximay, donde hay una iglesia sumergida en agua. Este espacio se encuentra cerca de la Ciudad de México, aproximadamente 2 o 3 horas en coche. Y bueno, se disfruta muchísimo. Los invito a conectarse con la naturaleza.
No tenemos que ir tan lejos ni gastar mucho dinero para este tipo de paseos. Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Para información más detallada, visiten www.soroxmundo.com y háganos llegar sus preguntas en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en @soroxmundo. Hasta la próxima. Pues ya estamos de vuelta en el último bloque, querida audiencia, el tiempo se ha ido rapidísimo, muchísimas gracias por seguir sintonizando toda la programación de wowmx.tv y por supuesto de aquí de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, les recordamos que estamos totalmente en vivo desde todas nuestras redes. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho comentarios, nos han mandado saludos, preguntas y bueno, como ya es el último bloque, querida magistrada, a mí me gustaría que pues termináramos de contestar las preguntas, porque pues siempre la gente dice de, oye, yo te hice una pregunta y no la terminaba la entrevistada o el entrevistado, entonces pues el uso de la voz es de usted y sobre eso ahorita le hacemos más preguntas. Por muchas gracias, pues estábamos hablando terminábamos de decir las formas de acoso. Ya no es necesario que las trabajadoras y los trabajadores identifiquen de qué se trata, basta con que haya un daño y que sea una sola ocasión, porque antes los conceptos hablaban de unas conductas reiteradas que se presentaran de forma sistemática y correspondía a los tribunales identificar qué tan reiterado y qué tan sistemática había sido la conducta violadora del derecho al ambiente libre de violencia y acoso. Pero ahora basta que sea un solo evento. Que haya un daño y con eso. Un daño que, por supuesto, este acuerdo de nuestro país a través del Senado de la República es adoptar la norma, y esta norma establece la obligación para los centros de trabajo de contar con vías internas de solución de controversias y con vías externas. Las vías internas obligan a que tengamos claramente establecidos los canales de comunicación con las trabajadoras y los trabajadores y que tengamos unos planes de reacción, porque estamos ante una cuestión totalmente pues nueva. Pioneros. Exacto, somos pioneros, pero también esto nos convierte hasta cierto punto en no preparados para atender a esas personas que viven el padecimiento de esa conducta de acoso o de violencia. Entonces, a veces se mezclan temas, ¿no?, que se llevan al centro de trabajo, como son la violencia doméstica, cuando en el trabajo son compañeros y allí se desata el evento. Los centros de trabajo en el sector privado y en el sector público debemos de estar preparados para reaccionar con áreas de psicología, con conexiones con redes para atender a probables víctimas de violencia. Pero algo muy importante que incorpora el Convenio 190 es que incluso la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social está identificando esta conducta como un riesgo de trabajo. Y puede ser calificada como riesgo de trabajo y obliga a las empresas y obliga al sector público a tener una mejor estructura organizacional y una mejor alineación estratégica que identifique cuál es el deber, cuando estamos ante la presencia del cumplimiento de unas tareas y cuando estamos ante la presencia de un exceso o de un abuso que puede transformarse ya en justamente la figura del acoso. Entonces, si los centros de trabajo no estamos preparados organizacionalmente para implementar sistemas ordenados de cumplimiento de metas, unos horarios, unos objetivos, unos indicadores y unos resultados, pues va a ser muy difícil demostrar, identificar si estábamos ante la presencia de una realización de una tarea natural o si efectivamente estábamos ante la presencia de un acoso o de la violencia en el trabajo provocado con la naturaleza o la necesidad de expulsar a ese trabajador del centro laboral, ¿no? Entonces, tenemos mucho por hacer. El propio Convenio 190 impulsa a observarnos organizacionalmente y a crear unos mecanismos más amigables y más conscientes de interacción. ¿No? Ahora, desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor reto?
O sea, por ejemplo, de la trinchera en la que usted está, una de las preguntas que nos decían ¿es lo mismo o es diferente el apoyo que se da en la Ciudad de México que en otras entidades federativas? ¿Es la misma capacitación que tienen? ¿Cómo coordinarse mejor? ¿Cuál es para usted ese reto? Creo que la obligación del Estado es estandarizar el ejercicio del derecho, y ya sea que nos encontremos en el extremo norte o en el extremo sur de nuestras fronteras y durante todo el territorio, durante el ejercicio, que todas las trabajadoras y los trabajadores y todas las personas alrededor del mundo del trabajo, que es esta nueva figura protectora que amplía su alcance, tengan estos beneficios identificados de manera muy clara. Entonces, que tengamos una revolución laboral en el sentido positivo para transformar nuestra realidad en México, porque el trabajo debe de girar siempre en torno de ese gran eje que es el del respeto a los derechos de la persona, la dignidad de la persona humana y, por supuesto, el trabajo digno y decente, que están establecidos en nuestra Constitución y que debemos de dejar de identificarlo solo como una gran aspiración y debemos de llevarlo a la realidad y a la práctica. Entonces, estamos nosotros frente a este reto, un reto de claridad normativa en lo que ocurre en la reforma laboral y todas las reformas que hablábamos. El reto jurisdiccional es el de interpretar conforme al artículo 1 de la Constitución, y esta interpretación conforme implica otorgar la protección más amplia a la persona. Entonces, ahora vamos a apoyarnos en esta otra normativa internacional que ya es obligatoria para México, y es hacer efectivo el derecho y reconocer que la trabajadora o el trabajador o las personas alrededor no solo quieren en un momento determinado la rescisión o la conclusión del contrato laboral como está establecido hoy, por ejemplo, en nuestra ley, sino que la trabajadora y el trabajador lo que desean es tener ese disfrute de su derecho a un ambiente libre de violencia y acoso, pero conservando la fuente del empleo, no el derecho a la rescisión sin responsabilidad, como establece la Ley Federal del Trabajo actualmente, pero que ahora se amplía en interpretación conforme a estas normas a las que hemos hecho referencia. Y esto que usted nos señala, ¿no? La protección más amplia de las personas, eso es básico, eso a final de cuentas también ayuda a que las personas que vayan a su ámbito de trabajo vayan felices, no vayan con miedo, ¿no? Se puedan desarrollar de mejor manera. Magistrada, nos queda 1 minuto. Entonces a mí en este minuto me gustaría, pues que nos dijera, por supuesto, algo de cierre para la audiencia, y además los datos de contacto, si la gente quiere escribirle, si la gente tiene dudas de dónde acudir, que nos pudiera dar esos datos de contacto, y por supuesto, pues este programa es suyo para que lo cierre, por favor. Muchísimas gracias, Carol, agradecida de esta hospitalidad que recibimos aquí en el canal, y muchas gracias por tu comprensión y por todo este espacio. A la audiencia, pues también agradecerles el interés que han tenido en este tema, y sabemos que el tiempo, se nos va volando, pero estamos a sus órdenes en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, su servidora Mónica Huicho. Con todo gusto atenderé sus inquietudes. En nuestro correo electrónico oficial es mhuicho@tfca.gov.mx, y en redes sociales, en Instagram aparece mi nombre, Mónica Huicho G, por mis iniciales también, y en Twitter, Mónica Huicho. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo, querida audiencia. Ya saben, si ustedes tienen alguna duda acerca de estos temas tan interesantes y laborales, porque son problemáticas que siempre tenemos todas las personas, pues qué mejor que acudan a esta magistrada Mónica Huicho. Para mí ha sido un placer. Definitivamente su presencia fortalece este canal, fortalece este programa. Así que, querida audiencia, nos vemos el próximo lunes. Yo soy Carol Orozco. Por favor, sintonicen toda la programación de WOW. Que tengan muy buena tarde. Wow. MX.tv presentó ¡Wow!
¡Wow! ¡Wow! Wow. MX.tv